Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, programa semanal que presenta el Departamento de Sociología con el auspicio del Centro de Cohesión y Conflicto Social, el COES, en el que reflexionamos sobre los problemas que nos aquejan como sociedad, las inquietudes, las vicisitudes del tiempo actual, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. En las sociedades actuales, a diferencia probablemente de lo que fueron las sociedades del siglo pasado, los problemas sociales, estructurales, fundamentalmente los que enfrentaban el tema capital-trabajo, han ido evolucionándose y complicándose con un nuevo ámbito de conflictos de esta sociedad, que es lo que se llaman los conflictos culturales. Y esos conflictos culturales que tienen que ver con las identidades, con los sentimientos de pertenencia, que afectan también a las subjetividades, con colectivos nuevos que aparecen y que se reivindican de alguna manera frente a el Estado-nación tal cual lo tenemos concebido, han significado una cuestión fundamental de transformación de los problemas de la política, de búsqueda de integración de sectores que se quieren incorporar, pero que quieren mantener su propia identidad. Y se han surgido distintas soluciones al respecto. Una clásica inicial fue lo que se llamó el multiculturalismo. Ahora, el multiculturalismo tenía el problema que era como la suma de las distintas culturas, sin la, digamos, percepción de una sociedad que va más allá de cada una de las subculturas, pero que, respetando la identidad de cada cual, permite el diálogo, la interacción. Y eso dio origen precisamente a lo que se llamó el interculturalismo. Esto lo decía hace un tiempo el sociólogo Alain Touraine cuando se preguntaba, frente a estas sociedades multiculturales, ¿podremos vivir juntos? Porque ya no era solo el problema de las divisiones políticas o las divisiones de clases sociales, era también el problema de mundos que tenían su propia identidad. Hay muchos ejemplos de esto, pero dos que han sido muy relevantes en la historia reciente de Chile, en la historia de los conflictos, son, por un lado, el conflicto con los pueblos originarios, el tema de los pueblos originarios. Y el otro es el tema de las migraciones. El tema de los pueblos originarios, también el de las migraciones, estuvieron presentes en el último proceso transformador que intentó Chile, que fue el proceso constituyente. Todos sabemos que de alguna manera el tema de los pueblos originarios marcó una tensión, una oposición muy radical respecto al tema del Estado multinacional. Y sobre el tema de las
migraciones ha sido uno de los grandes temas conflictivos del último tiempo, porque se tiende a ver al migrante como un otro extraño que no se acepta, que puede tener un estatus particular, pero que no es lo mismo que el resto de los ciudadanos. Bueno, sobre estos temas vamos a conversar hoy día con un investigador de la camada de las nuevas generaciones, que ha desarrollado precisamente sus últimos estudios sobre conflictos culturales, pero sobre estos dos temas, el tema de los pueblos originarios y el tema de las migraciones. Él es Nicolás Pedemonte Rojas, que es director del Centro de Investigación Social Aplicada Fernando Vives, de la Universidad Alberto Hurtado. Este es un centro precisamente que se dedica, es un centro de investigación aplicada, que se dedica a apoyar la investigación de las fundaciones jesuitas sobre el conflicto, exclusión, pueblos indígenas, interculturalismo y migraciones. Él es doctorado, es sociólogo de la Universidad de Chile, doctor en sociología de la Universidad de Barcelona, ha sido profesor visitante en múltiples universidades en el extranjero y hoy día está dedicado a la dirección de este Centro de Investigación Aplicada que trata sobre estos temas. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Nicolás, y yo quisiera partir a partir de las investigaciones, vamos a ver después separadamente los temas, pero si tú tuvieras que hacer un cierto diagnóstico hoy de los problemas principales de lo que llamamos los conflictos de interculturalidad o de conflictos culturales hoy día en Chile, ¿qué dirías para comenzar? Bueno, mucho gusto, un placer estar ahí conversando estos temas y precisamente en la radio de mi alma mater. Es difícil sintetizar lo que son los conflictos interculturales cuando son, bueno, multidimensionales, tan dinámicos, pero en términos generales yo podría decir que uno de los principales conflictos tiene que ver con el reconocimiento de ese otro, precisamente, como un agente y como un sujeto político. Cuando ese otro levanta demandas, cuando ese otro apuesta por la simetría en las relaciones, generalmente las sociedades de acogida, en este caso sociedades con matrices culturales aún coloniales, atravesadas por el racismo también en muchos casos, se resisten precisamente a otorgarle ese estatus simétrico de ciudadano, de actores que de alguna manera pueden apelar a la ciudadanía en términos amplios, justamente como el derecho a tener derechos, ¿no? En el caso de la relación que tiene el Estado chileno con el pueblo mapuche, históricamente ha estado tensionada por esas demandas. Las demandas de reconocimiento que han sido denegadas históricamente por el Estado, las demandas de autonomía, de autodeterminación, de poder decidir lo que ocurre con el territorio que habitan ancestralmente y con sus recursos, por un lado. Y en el caso de la población migrante podemos encontrar desde el Estado una resistencia en general a los nuevos flujos, que principalmente son intracontinentales, nuevos flujos en muchos casos racializados, pero por parte de la población también incomoda en términos culturales que los migrantes se posicionen y aspiren a tener una relación simétrica con el resto de la población. Molesta mucho cuando los migrantes o los pueblos o los indígenas apelan justamente a sus derechos. Ahí surge como la necesidad de que sean bien portados, ¿no? Como dice Rivera Cusicanqui, aspiramos como sociedades latinoamericanas coloniales a que los indígenas sean bien portados, que los migrantes y sobre todo los latinos sean bien portados. Cuando apelan a un poco más, se generan tensiones. Mira, veamos
separadamente, aunque yo creo que hay un problema de fondo, que hay un problema que tiene que ver común, que tiene que ver con la dificultad de la sociedad chilena de salirse de la matriz a la cual tú señalabas. De hecho, hay un componente todavía y ha sido denunciado en el último tiempo por muchos sociólogos, en fin, todavía la sociedad estamental, todavía la sociedad de los de arriba y los de abajo, que quedó claro en el tema del estallido. Entonces, hay un problema en la sociedad chilena como tal. Y a su vez hay estos dos focos que son focos del conflicto, que son una expresión de eso, la reacción que tiene la sociedad chilena frente a eso, pero que, digamos, hay algo más, porque sigue siendo una sociedad con una matriz, digamos, de alguna manera estamental, si se quiere. Y entonces eso afecta a todos, pero a estos dos grupos especialmente. Ahora, lo que yo quisiera preguntarte, tanto en el ámbito latinoamericano como en el ámbito chileno, si ha habido en el último tiempo algún cambio. Vamos a partir del tema de los migrantes, en el tema, por supuesto, que yo creo que después del estallido del proceso constituyente, el conflicto con los pueblos originarios ha cambiado, está como larvado, dejó de ser el tema, pero eso veámoslo después. El tema de los migrantes. ¿Ha habido un cambio o un agravamiento de la situación de migrantes en los últimos tiempos? Bueno, la pandemia tuvo impacto significativo en los flujos migratorios en el continente. Si bien los mismos flujos, las trayectorias, las rutas de la población en movimiento dentro del continente no se redireccionaron o más bien no se desviaron, sí se hicieron por un lado más peligrosas, se diversificaron los puntos de acceso a los territorios y las fronteras se hicieron más porosas, por decirlo así. Estamos hablando de experiencias migratorias que son cada vez más riesgosas, precisamente por las medidas de control que durante la pandemia se implementaron y prácticamente se perpetuaron en gobiernos de derecha e incluso gobiernos progresistas, digamos. Esas medidas de control hasta el día de hoy están presentes y de alguna manera han impactado directamente en el aumento de ingresos por paso no habilitado. Estamos hablando de migración irregular, por decirlo así. En vez de intencionar los ingresos regulares, de resguardar los derechos de la población migrante y la seguridad humana, los esfuerzos han estado por controlar y cerrar la frontera, lo que de manera desafortunada ha generado en todos los contextos fronterizos y territorios del continente un aumento de la peligrosidad en la frontera y además de personas que se ven forzadas en muchos casos a ingresar por pasos no habilitados, engañados por bandas criminales, en algunos casos por personas y redes que se aprovechan justamente de la vulnerabilidad de un contexto tan adverso como una pandemia, como una crisis sanitaria, donde además los pasos fronterizos están cerrados. Allí la migración se hizo compleja. Pero, ¿y la situación chilena es más o menos semejante a la de los otros países? Ustedes distinguen en un estudio 4 ejes de migración. ¿Es más o menos semejante o está más grave? Digamos, primero, en relación a los otros países, ¿cómo se ubica la situación chilena? Y segundo, en el tiempo, ¿la situación chilena ha tendido a superar algunos de los problemas o se ha agravado? Nosotros acabamos de construir un índice que le llamamos índice de riesgo socioeconómico para personas migrantes, que lo calculamos a nivel nacional,
y esto se aplicó a de 16 países, incluyendo Estados Unidos, digamos. Y allí Chile aparece como la realidad más crítica, como el destino más adverso para la población migrante, precisamente porque es aquel destino donde la proporción de migrantes es alta y además la estructura de oportunidades que ofrece el país para la integración hace que los migrantes no solo compitan entre sí, sino que además con la sociedad de destino, es decir, compiten además con los chilenos por acceder a servicios, por acceder a derechos. A diferencia ¿Es la que tiene el índice, es la que tiene el índice más alto? Claro, claro, porque por ejemplo Estados Unidos tiene una proporción de migrantes más alta, pero los migrantes no compiten con los estadounidenses por acceder a oportunidades, están compitiendo entre ellos, básicamente. Entonces, cuando se da esa condición de que los países tienen alta proporción de migrantes y además los migrantes terminan compitiendo con la sociedad de destino por acceso a servicios, bienes y en última instancia a derechos, se configura un contexto mucho más vulnerable para la población migrante y un contexto que deriva en conflictividad incluso. Y una mayor entonces agresividad de parte de la sociedad receptora. Sin duda. Y en Chile además tenemos la dificultad de que la población migrante, si bien no es mayor que en términos proporcionales que en Estados Unidos, está muy concentrada a nivel territorial. Eligen determinadas comunas, son derivados también en muchos casos por sus redes migratorias a lugares donde no van a tener oportunidades de desarrollo y van a enfrentar precisamente atochamiento en el acceso a los servicios, no van a tener matrícula en la escuela, muchas veces cuando las familias tienen hijos en edad escolar. Entonces, realmente el contexto en Chile es adverso, pero principalmente por la alta concentración que hay en determinadas comunas. Y porque en Chile también durante la pandemia se deterioraron algunos indicadores socioeconómicos. Entonces, estamos en un contexto bastante complejo, pero es una tendencia relativamente generalizada en el eje andino. O sea, es lo que está ocurriendo también en Perú, lo que está ocurriendo en Ecuador. A diferencia del contexto del eje atlántico, Argentina, Uruguay, donde bueno, la migración en términos proporcionales es más baja, la conflictividad y la competencia por acceder a bienes y servicios es más baja, por acceder a derechos es más baja, y asimismo se traduce en que hay menos rechazo a la población migrante. Las tasas de xenofobia son más bajas en el eje atlántico que en el eje andino. O sea, las tasas de xenofobia. Y de xenofobia. Ya habido, claro, respecto de esto, ha habido captación, entender que este es uno de los países que tiene los más altos niveles de conflictividad o rechazo o condiciones difíciles de migración. ¿Ha habido, a tu juicio, y al juicio de las investigaciones que ustedes han hecho, respuesta, digamos, respuesta activa del Estado y, a su vez, ha habido respuesta de alguna manera de la sociedad? Porque hubo una época en que la afirmación normal, salvo grupos muy recalcitrantes, era hablar muy bien de los migrantes. Y esto ha cambiado hoy. Se le tiene, dentro del temor generalizado que tiene la sociedad chilena a todo, ¿eh? La incertidumbre, etcétera, ha aumentado este miedo a los migrantes. Sí, claro. Lo que pasa es que en nuestros países hemos visto un fenómeno de instrumentalización electoral de la migración y instrumentalización mediática de la migración. Se ha hecho una asociación bastante mañosa entre criminalidad y migración. No hay ninguna tasa, y lo hemos revisado en los últimos estudios, que evidencie esa asociación entre crimen y migración, entre delincuencia y migración. Principalmente la migración, o al menos los extranjeros que cometen delitos, están asociados a la realidad de frontera y tiene que ver con el tráfico de droga histórico, digamos. No es que los migrantes estén necesariamente asaltando en las esquinas, porque además estamos en un contexto donde la delincuencia ha disminuido en términos cuantitativos. Hemos tenido otro fenómeno, digamos, de corte cualitativo dentro de la expresión de la delincuencia hoy en Chile. Entonces, tenemos un contexto donde se ha construido
se ha establecido una narrativa que asocia de manera arbitraria a migrantes con delito en Chile, porque es lamentablemente muy rentable a nivel político. Y tenemos países donde opera la desinteligencia artificial, como me gusta llamarle. Están intentando dar un espectáculo, por decirlo así, en general, de control migratorio, de cierta represión indiscriminada en fronteras y con mucha ineficiencia e ineficacia en el combate al crimen organizado. Entonces, claro, se termina asociando los crímenes del crimen organizado con la población migrante cuando son redes muy específicas, actores muy específicos que son transnacionales sin duda, y como el Estado está siendo ineficaz en ese combate, prefiere básicamente terminar dando señales de populismo punitivo, vamos a ejercer control, militarizar la frontera, vamos a deportar migrantes, cuando en muchos casos es necesario, sin duda, establecer medidas de control. La migración tiene que ser gestionada políticamente, sin duda. Pero dada la inoperancia en la desinteligencia, digamos, que tienen en la persecución del crimen organizado, terminan en estos discursos bastante mañosos y arbitrarios. Pero el hecho que tú acabas de mencionar, que ello es rentable políticamente, habla mal de quienes promueven ese discurso, pero también hablan mal de la gente que lo recibe, porque si es rentable es porque la gente acepta ese discurso. Bueno, hay una instrumentalización mediática también. En general, la población hoy está demandando seguridad, y no precisamente porque estén viendo más asaltantes en la esquina de la casa, sino porque los medios de comunicación están dando cuenta de eventos de criminalidad de alto impacto. O sea, hay una transformación cualitativa en la criminalidad hoy en Chile, y eso se ha ido traduciendo en un aumento precisamente de la percepción de inseguridad. Entonces tenemos también una población muy susceptible a los discursos de las autoridades, muy susceptible al discurso de los medios de comunicación, de los líderes de opinión, y allí demandan seguridad, y si es una seguridad, digamos, o medidas de seguridad inteligentes, digamos, selectivas, donde se aplique realmente lo que es la inteligencia policial, o el control indiscriminado, en muchos casos arbitrario, a la gente, bueno, a veces no le importa mucho. Ahora, dime una cosa, para terminar con esta parte, para hablar de la otra, que si la situación se ha agravado, ¿qué se puede hacer hoy para revertirla? ¿Cómo ven ustedes que han estado estudiando estos temas? ¿Cuáles son las cosas que se propondrían? No se puede cambiar lo que dicen los medios de comunicación. Pero, ¿qué cosas hoy día se podría proponer? Uno, pero sobre todo, digamos, para revertir el clima de respecto de los migrantes, revertir este clima que tiende a ser xenófobo, sobre todo que tiende a ser de enorme desconfianza, y cuando yo tengo desconfianza y tengo incertidumbre y tengo miedo, digo que se termine con esto. Sí, claro. ¿Cómo se revierte eso hoy? Yo creo que hay tres niveles. Yo creo que hay un nivel de corto plazo que tiene que ver con desarrollar iniciativas tendientes a la seguridad humana. ¿Y qué quiero decir con esto? Atender precisamente a las dificultades que está teniendo la población en sus condiciones de vida, con población chilena, población migrante, digamos. Hay condiciones de vulnerabilidad críticas en determinados territorios, se puede desarrollar política social y política migratoria en algunos territorios específicos. Es importante desconcentrar también
la migración, abrir oportunidades en determinados territorios e intervenciones más específicas en aquellos donde hay mayor saturación de los servicios. Eso por un lado, atender justamente a las demandas de seguridad que tienen que ver con resguardar a la población y también a los migrantes de las redes criminales que abusan de las personas más vulnerables. Y allí están las redes de tráfico de personas, tráfico de migrantes, las redes de criminales transnacionales, transfronterizas. Yo creo que allí hay que destinar esfuerzos, sin duda, transfronterizos, pero también con inteligencia policial. O sea, no se trata de militarizar la frontera indiscriminadamente, y para eso hay tecnologías. O sea, por eso me gusta hablar de la desinteligencia artificial, digamos, porque tenemos ya un nivel de sofisticación tecnológico que nos debiese permitir controlar selectivamente o detener a los actores más complejos en este escenario. Entonces, eso por un lado, a corto plazo. A mediano plazo es importante ajustar nuestra institucionalidad migratoria a la realidad contemporánea. Y es importante allí fomentar la regularidad migratoria. Hoy hay muchas trabas para que la población realmente migrante se pueda transformar en sujeto de crédito, sin duda, pero para que también pueda pagar impuestos, para que pueda ejercer sus derechos, porque muchos de ellos terminan en condición irregular y clandestinizados. Entonces creo que ahí debiese orientarse gran parte de la política y la institucionalidad. Y a nivel macro y a largo plazo, obviamente que hay que atender la realidad de los países de origen. Y ahí es más complejo, habría que ver cómo desarrollar ciertas políticas de codesarrollo, atender también las crisis políticas y sociales que hay en determinados territorios. Estoy pensando en Haití y Venezuela. Y son medidas sin duda a largo plazo porque tienen componentes estructurales. No, y además eso supone acuerdos multilaterales. Sin duda, sin duda, sin duda. Entonces ahí está el desafío mayor y esas son medidas a largo plazo. Pero se pueden tomar alguna iniciativa a corto plazo atendiendo a las necesidades más urgentes también. Bueno, veamos ahora el otro tema que ha sido objeto de la investigación de ustedes y que es uno de los, yo diría, ha sido como el vector principal de los conflictos culturales, fuera, si uno considera el tema, digamos, del feminismo, que es cultural y estructural, casi que es uno de los grandes vectores de la conflictualidad, de la construcción de un nuevo tipo de sociedad. Pero ¿qué es las relaciones entre los pueblos, con los pueblos originarios? Yo tengo la impresión que hubo un momento de alza de la importancia de la temática, como una cuestión central. Uno diría que fue uno de los meollos principales, por ejemplo, del proceso constituyente. Y además, se ha dicho que es uno de los temas que dividió profundamente a la población y que habría sido uno de los temas que inclinó hacia el rechazo del primer proceso constituyente. Entonces, desde ese momento, del momento de auge de esa temática, a un momento de silencio, de alguna manera, de no tocar el tema salvo cuando hay algún problema muy específico. Hay una comisión que está funcionando, parece, pero tampoco se sabe mucho. Ahora capaz que sea bueno que no se sepa mucho antes que saque sus conclusiones. Pero ¿cómo ves hoy día ese problema? Teniendo en cuenta además que el lugar donde el rechazo al proceso constituyente, que estaba por el Estado plurinacional, fue precisamente en las poblaciones de los pueblos originarios. Claro, bueno, ahí hay un componente estructural. El rechazo principal, digamos. Sí, claro. Hay un componente estructural que es muy complejo. Chile se funda a partir de un proyecto político-cultural homogenizador, con la pretensión de un Estado unitario, donde la diversidad de alguna manera
es castigada históricamente, y ese conflicto, que tuvo un componente más bien étnico, se transformó en un conflicto socioeconómico en torno al modelo de desarrollo con la contrarreforma agraria. Entonces pasó de ser un conflicto cultural a ser un conflicto socioeconómico desde fines de los 70. Entonces hay una herencia propia de los ajustes estructurales de la dictadura que hoy está presente en ese conflicto y es muy difícil de leer. Nosotros hemos tenido en los últimos años la emergencia de organizaciones, desde el año 2016 hasta ahora, la emergencia de organizaciones con un componente más anticolonial, que en términos de Touraine podrían ser descritos como los más fundamentalistas comunitarios. Pero eso existe desde el año 2016, cuando comenzaron a quemar iglesias, cuando comenzaron a quemar escuelas. Pero el núcleo de la movilización mapuche, que surge desde el año 98 con Ralco, con la hidroeléctrica, ¿cierto? Esa conflictividad en el gobierno de Frei, tiene que ver con una disputa, con un conflicto, obviamente, que contrapone cosmovisiones, pero que cuestiona el modelo de desarrollo principalmente y el extractivismo. Entonces, hay una base del movimiento mapuche que es mayoritaria, que se opone al tipo de capitalismo que hoy implementa el Estado chileno, que es un capitalismo neoliberal y extractivista. Pero como comentaba recién, desde el año 2016 hasta ahora han ido emergiendo otras organizaciones y la conflictividad en los territorios se ha ido diversificando. Los repertorios de la protesta se han también hecho particulares para cada territorio en algunos casos, otros se han ido transversalizando, han aparecido nuevos actores, nuevas organizaciones, y el escenario está muy, muy complejo, difícil de diagnosticar, pero seguimos teniendo de manera importante un conflicto en torno al extractivismo y principalmente forestal. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy? Nosotros desde el año 2016 hasta ahora tenemos una inversión importante de recursos por parte del Estado al resguardo de las empresas forestales. Cuando se instaló la temática del robo de madera, tenía que ver justamente con una apuesta que hizo el Estado chileno por resguardar ese modelo extractivista en el territorio mapuche. Entonces tenemos desde el año 2016 las empresas forestales, principalmente del grupo Mate, resguardadas por contingentes importantísimos de policías. Eso está muy, muy instalado. Hay ahí una lucha directa que está dando el Estado contra las organizaciones anti-extractivistas. Y ahí aparece la CAM, por ejemplo. El líder de la CAM, que fue liberado en el gobierno de Piñera, fue apresado en el gobierno de Boric, ¿cierto? Y es justamente la organización que históricamente ha tenido un clivaje, por decir, más clásico, ¿no? Un clivaje capital-trabajo o un clivaje político donde uno puede identificar izquierda-derecha. Es una corriente dentro del movimiento mayoritaria que se asocia con la izquierda. Históricamente la CAM surge del Frente Patriótico, también vinculado en cierto sentido al MIR, y el Estado decide combatirlos, principalmente, siendo el único interlocutor politizado, de alguna manera, con un clivaje tradicional, que ofrece incluso, en muchos casos, bueno, sentémonos a la mesa a hablar de autonomía. Comienza el Estado chileno desde el 2018 a combatir a esta organización, y en el día de hoy las tenemos debilitadas, sin duda. Está su líder detenido, y tenemos otras organizaciones que ya no solamente son anti-extractivistas, sino que son anticoloniales. Esas organizaciones se atreven a quemar escuelas, esas organizaciones se atreven a quemar iglesias, digamos, atentan contra personas. Entonces, la estrategia que ha tomado el Estado ha sido muy provechosa en términos cuantitativos para disminuir la violencia, digamos, la tasa de protesta y la protesta, digamos, mapuche en específico. Pero se ha hecho más disruptiva y más violenta la protesta porque se le ha dado más espacio y potencia a esos sectores anticoloniales. Entonces, claro, tenemos un actor político tradicional que únicamente ha desarrollado el sabotaje como repertorio de protesta, que ha sido históricamente la CAM, que dicen nosotros solo vamos a quemar camiones forestales, nosotros solo vamos a atentar sobre maquinarias del gran capital,
debilitan a ese actor, que es el único interlocutor posible, y se comienza a potenciar este otro actor que es minoritario, pero muy disruptivo. No, y dime, porque tenemos que ir terminando, y este trabajo de la comisión que se ha alabado, pero que uno no sabe mucho, que es la que preside Moreno, ¿no es cierto? Eh, ¿Ha avanzado en esta línea o entiende este problema? Bueno, esta comisión va a derivar en un informe que se le va a entregar al próximo gobierno para que ejecute las medidas, cosa que ya se puede leer con bastante escepticismo, ¿no? Los gobiernos no suelen heredar políticas de los gobiernos anteriores. Entonces, esa iniciativa no es una iniciativa con mucha acogida por parte del movimiento mapuche, sí de parte de los sectores más institucionalistas. Han participado, de hecho algunos, los mismos que estuvieron en la comisión, en la Asamblea Constituyente, se han hecho parte en gran medida de toda esta iniciativa. Pero quienes están embarcados en la contienda territorial leen esto como un volador de luces simplemente. Entonces hoy tenemos justamente al actor político tradicional que tiene una contienda contra el gran capital totalmente, digamos, acorralado, y tenemos, que es la CAM, tiene a su líder, digamos, preso, no hay puentes con el Estado, ni interlocución, y tenemos otra serie de organizaciones que han ido surgiendo a contracorriente, que han ido tomando protagonismo, que si bien no, en términos cuantitativos, no son muchos, digamos, los eventos, los sabotajes que desarrollan o los ataques incendiarios, son muy violentos y son muy disruptivos. Entonces vamos a tener a nivel mediático un conflicto activado principalmente a partir de los altos niveles de violencia que alcanza. Entonces, por lo tanto, las soluciones de fondo se van a ir postergando, porque lo que va a aparecer como problema principal es este tipo de violencia. Y eso, el foco va a ir hacia eso y no hacia el tema estructural central. Exactamente. Que de alguna manera también retrocedió con la derrota en el proceso constituyente. Sin duda, sin duda. Entonces hay un tema teórico, y con esto puedo cerrar tal vez, hay un tema teórico de fondo. Se asume por parte de los estados, y uno lo puede leer, por ejemplo, en la propuesta que hizo Salvador Millaleo al gobierno de cómo tenía que ser la política indígena y el combate, digamos, a la protesta mapuche, donde se asume que a nivel étnico y a nivel rural, en ese contexto, digamos, particular de Wallmapu, se puede esperar los mismos resultados que en un contexto urbano donde la teoría de los flancos radicales opera. ¿Qué quiero decir con esto? Potenciemos a los moderados, ¿cierto?, para que los radicales se debiliten. Esa lectura simple que se ha hecho constantemente y que a nivel urbano funciona, con las guerrillas urbanas ha funcionado. En el contexto mapuche hay una raíz histórica mucho más compleja, donde ocurre que intentar potenciar a los moderados termina finalmente, en muchos casos, potenciando a los radicales, porque aquí no estamos desmovilizando a chicos que salen a tirar piedras en las calles, digamos. Estamos intentando desmovilizar a gente que atenta contra personas en algunos casos, que atenta contra infraestructura, que atenta contra el gran capital. Entonces, esa lectura simple de, bueno, trabajemos con los moderados porque así despotenciamos a los radicales, con el pueblo mapuche no funciona. Tiene un efecto negativo. Entonces, esa lectura simple yo creo que son las difíciles de transformar a nivel político. Quizás desde la academia podemos ir aportando en ese sentido. Pero significa, trabajemos con los sectores radicales que están por radicales, no en el sentido de violencia, de quemar cualquier cosa, sino en el sentido de que están por un cambio estructural fundamental. Exacto. O sea, hay radicales con los que se puede conversar, se puede hacer política. Y hay otros, digamos, los que Touraine podría catalogar como fundamentalistas comunitarios, con los que es muy difícil dialogar.
Pero afortunadamente el pueblo mapuche, creo yo, y por los estudios que hemos hecho, y ahí invito a quienes estén escuchando a seguir el anuario del conflicto en territorio mapuche que tenemos disponible en nuestra web de la Universidad del Centro Vives. Hay un grupo mayoritario, y tiene que ver con esta tradición de la CAM, que viene del Consejo de Todas las Tierras, que sí tienen una tradición política. Hay un clivaje clásico ahí. Son capaces de interlocutar con el Estado. Ayaytur lo convocan y va al Senado, y se puede sentar en el Senado a hablar, porque estamos hablando de una organización con una estructura y una ideología que permite la posibilidad de interlocución y tender puente, a diferencia de lo que puede ocurrir con las nuevas generaciones de estas organizaciones anticoloniales que son más complejas. Entonces, estamos debilitando hoy, y el Estado está debilitando justamente al único interlocutor que había. Y hay organizaciones, y por suerte son mayoritarias aún. Bueno, muchas gracias, Nicolás, por esta revisión que hemos hecho sobre los conflictos estructurales más como culturales, más como fragrantes que aparecen. El tema de las migraciones, el tema de los mapuches, tema a los cuales está dedicado tu centro, el centro de investigación que tú diriges. Muchas gracias por haber estado con nosotros, y muchas gracias a ustedes, señoras y señores, auditoras y auditores, y será hasta la próxima semana. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.